Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Estrella Intuitiva Tarot. Hoy día estoy con nuestra querida invitada, que ya la conocen muchos, María José Gaete. Estoy feliz nuevamente, María José, de tenerte acá. Bueno, ustedes saben que María José, la hemos presentado anteriormente, es nutricionista, ¿cierto? Eh, es terapeuta Sama también, que es una terapia maravillosa y tiene mucho conocimiento también en el transgeneracional, en diseño humano también, ¿cierto? Analista, ¿no? Analista de diseño humano. Ujú. Sí, Sí, sí. hoy día podemos decir que es analista en diseño humano. Así es que, bueno, hoy día con María José vamos a estar hablando de cómo podemos mejorar las relaciones interpersonales, ¿cierto? Que yo le he comentado también que es algo que se pregunta mucho en las sesiones también de tarot, entonces quería mostrarles este tema hoy día, así que bienvenida María José, feliz de tenerte acá nuevamente. Gracias, Cami. Gracias, Linda. Yo también muy contenta de que hagamos otro video y que las personas que lo vean puedan disfrutar de este conocimiento, de tomar conciencia de algunas cosas que se sientan identificadas o identificados. Y como siempre, que sirva para la evolución y para tener más conciencia. ¿Sí? Exacto. Así es que sí, el tema que tú dices es muy interesante. Efectivamente, es un motivo de consulta muy habitual. Yo no soy experta en terapia de pareja, por ejemplo. No, no es mi área, pero sí el conocimiento del ser humano y las herramientas que se van utilizando, ¿cierto? Sirven para poder entender cómo nos comportamos, cuáles son nuestras heridas, qué nos está pasando, entonces cuáles son esas personas que atraemos a nuestra vida, por un lado. Ujú. Por otro lado, un cuestionamiento interesante podría ser qué tipo de parejas atraigo a mi vida, ¿sí? Claro. Eh, a veces nos quejamos, ¿no? En algún momento de nuestra vida, siempre, no sé, me llegan, qué sé yo, parejas infieles o siempre personas que no trabajan, que no tienen abundancia económica y los tengo que mantener, o personas que Ujú. pareciera que no quieren una relación estable. Eso es importante también entender que muchas veces nos relacionamos con alguien un tiempo y pareciera que no somos pareja porque no le hemos puesto un nombre, pero para tu inconsciente es tu pareja simbólica, porque estás teniendo una intimidad con esa persona que tu inconsciente no entiende que somos amigos con ventajas Ujú. o aquí en España que le dicen amigos con derechos. No, es tu pareja simbólica, ¿sí? Claro. Entonces, ir viendo todas estas partes de nuestra relación en general, porque una cosa es la pareja y otra cosa también son las relaciones familiares, con los amigos, me parece un tema muy, muy interesante. Ujú. Sí, ¿Sí? totalmente. Aparte que yo creo que las relaciones familiares, por supuesto, influyen mucho en cómo me relaciono también con mis parejas, ¿cierto? O sea, ahí ya podemos incluir el árbol genealógico, cómo me relaciono con mis padres también. Habla mucho de qué tipo de pareja voy a traer, ¿cierto? Exacto. Así es que muy, muy, muy interesante, sí, Sí. totalmente. Y eso se repite mucho, lo que dices tú. Me llega mucha Ujú. gente que me dice, no sé, tuvo una pareja, por ejemplo, donde hubo maltrato, eh, y terminan con la persona y después la otra persona es una cara distinta, ¿cierto? Pero como el problema anterior no se resolvió, de alguna forma la vida te sigue poniendo situaciones o personas muy similares hasta que tú aprendas la lección, ¿cierto? Ahí está. Yo pienso que por eso que es tan habitual el no estoy bien con mi pareja, cómo Ujú. mejorar la relación con mi pareja, cómo encontrar pareja, ¿sí? Es una pregunta muy habitual porque la pareja es el mayor espejo, es uno de Claro, los mejores maestros, ¿sí? Porque claro. nos muestran muchas cosas, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras heridas, nuestras movidas que tenemos que trascender. Es como que tienes un espejito que te está constantemente recordando todo lo que tienes que hacer. Y a veces es mucho más fácil proyectar en el otro que el otro tiene el problema, que el otro me está controlando, que el otro me está tal, tal, tal. Sí, pero como siempre decimos en los videos que hemos hecho, el Ujú. punto de partida eres tú, ¿cierto? Exacto. Entonces,
qué es lo que yo estoy proyectando, qué es lo que yo estoy atrayendo a mi vida para que esta realidad sea así, ¿no? Para que esta situación se esté dando de esta manera. Entonces, Exacto. por ejemplo, una de las cosas que yo veo muy, muy interesante en las sesiones en general es cuestionarnos y trabajar en a qué relaciones tiendo a tener, ¿sí? Por ejemplo, es muy habitual, en mi caso, algunas personas que tiendo a que todo el mundo me pida cosas, esto en las sesiones en las que yo hago, ¿no? Mm. Que la gente quiere que yo les salve, que todo el mundo quiere que yo les escuche lo que les pasa, sus problemas, tal y tal, pero cuando me toca a mí no hay espacio, no me Claro. escuchan, no me dan presencia, no me preguntan cómo estoy. Entonces es como, bueno, ¿y con quién te pasa? Me pasa con mucha gente, me pasa con mi familia, me pasa con mis amigos, me pasa con mi pareja. Entonces como, bueno, entonces, ¿dónde está el problema? ¿En todo tu entorno o en ti? Porque que los Claro. otros tengan algo que solucionar, genial por ellos, que hagan su Ujú. trabajo, que hagan su recorrido, pero si yo veo un factor común, es interesante decir, ¿y por qué genero esta tendencia, ¿no? A este tipo de relación que yo le llamaría salvador, Ujú. víctima, ¿cierto? Eh, esta persona que siempre tiene que estar por los otros para que los Claro. otros me quieran, ¿sí? Me den ese espacio en su vida, me den ese espacio mis amigos de, ay, nos vamos a juntar, vamos a hacer cosas para que yo les escuche. Entonces, aunque todavía no sepamos cómo resolverlo, el primer paso es ser consciente de, sí, en realidad parece que me estoy acercando a las personas para escucharles y que me Ujú. quieran y que me den un espacio en su vida, pero a lo mejor esa relación no me tiene conforme. Ahí está el problema, ¿no? Ahí está esa pequeña lucecita de algo tienes que solucionar, Claro, claro, claro. Sí, ¿cierto? totalmente. También pienso que muchas veces, claro, uno lo ve como que el problema es externo, ¿cierto? Como de las otras personas uno no se revisa a uno. Y muchas veces también creo yo, es un ejemplo, ¿cierto? Porque pueden ser tantas razones finalmente. A veces no hemos sido completamente honestos con nosotros y no reconocemos que de repente nos quejamos por algo como lo que estamos conversando, pero realmente, ¿cómo lo puedo decir? Nos gusta ser útiles. O sea, me explico, es un tema de, Sí, no sé, pasa mucho, por ejemplo, creo yo que a veces puede ser que yo pueda, supongamos si tengo la herida del abandono, a lo mejor siento que solamente siéndole útil a alguien voy a hacer que esa persona permanezca, no se vaya, chévere. no me abandone, ¿cierto? Y después me pregunto por qué Claro, siempre la gente de alguna forma termina, por ponerlo de alguna manera, abusando a lo mejor un poco de mí. Me explico, exacto. pero es algo que yo también, a lo mejor en mi inconsciente, a veces más consciente que otras veces, a veces yo creo que uno igual es relativamente consciente, ¿cierto? Pero a lo mejor uno no lo ha querido decir, pero Sí, necesitas otra persona que te mire y te diga, mira, es esto, ¿cierto? claro, Que tienes ese, sientes que es la forma de mantener a la gente a tu lado de alguna manera. claro, Y claro. eso seguro que viene de Sí. algún tipo de herida de infancia, ¿cierto? Lo más probable. Por Entonces, ejemplo, interesante. cosas transgeneracionales también, que bueno, las heridas también se heredan, ¿no? Pero Exacto. muchas veces hay esos programas que como mi abuelo fue abandonado, por ejemplo, lo dejaron en un orfanato o en la calle y lo recogió una familia y luego ese abuelo tuvo hijos y a lo mejor era un papá súper presente porque llevaba la comida a casa, pero no estaba nunca, no había un afecto, una contención, entonces a lo mejor los Claro. niños igualmente se sienten abandonados y así se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo y, Exacto. y sí, 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 es una cosa muy frecuente, ¿no? Me siento, aunque estoy en pareja, por ejemplo, me siento abandonada, siento que esa persona no está. Ujú. Y realmente simplemente te está reflejando eso que tienes que trascender, ¿no? Eso que tienes Exacto. que sanar y, y reflexionar
por qué también sigo en esta relación, aunque no me siento completamente bien. Y por Ujú. otro lado, empezar todo un trabajo de valorización. Claro, ¿Mm? sí, sí, totalmente. Auto, ¿cierto? Sí, sí, Autovalorización. Pues sí. sí. Em, También, por ejemplo, claro, hablamos de todo esto y siempre estamos hablando de que el inconsciente es el que está trayendo todo esto y que nuestra vida está ocurriendo y que no sabemos exactamente cómo mejorarlo, pero sabemos que hay una película que se proyecta a través de nuestro inconsciente a nuestra realidad, ¿no? Ujú. Em, Cuando yo te hablaba, por ejemplo, esta manera a veces de relacionarnos con las personas, tanto con los amigos, con los familiares, con las parejas, donde muchas veces las relaciones son bastante tóxicas, ¿sí? Y esas Ujú. relaciones tóxicas se da por círculos viciosos. O sea, lo que tú observas es un círculo vicioso, ¿no? Detrás de eso hay mucho, 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 mucho que trascender y que evolucionar, pero es un círculo que a veces se da en tres partes. Se da en el que quiere salvar, se Ujú. da en la víctima y se da en el victimario. Hay un triángulo muy poco saludable, ¿sí? Claro. Entonces, y uno puede pasar por todos. No es que uno haga el papel, el otro, sino que a lo mejor cada uno tiene una tendencia a ser más víctima, el otro tiene una tendencia a ser más victimario, por ejemplo. Pero muchas veces cambiamos de rol. ¿Mm? Ujú. Por ejemplo, se da una situación que una persona llega a la casa, por ejemplo, después de un día de mucho trabajo, de mucho estrés, y resulta que el hijo, por ejemplo, tiene un problema. Entonces, él intenta escuchar al niño, pero llega un momento que ya te estresas y gritas, y llega la mujer, pero ¿por qué le gritas? Y tú también le gritas a ella, entonces ella luego se pone a llorar. Entonces, si tú ves la situación de afuera, él Ujú. está como victimario y ella está como víctima, ¿sí? Claro. Y luego él, al darse cuenta que ella llora y que está en una posición muy, no significa que uno no pueda expresar sus emociones, ¿no? Sino que nos demos cuenta cómo ocurren todos estos Las círculos dinámicas, viciosos, ¿no? claro, Exacto, estas exacto. dinámicas. Y que pueden ocurrir, pero si ocurren en un momento de una manera, en otro momento, en otro momento, en otro momento, y en general nos relacionamos de esta forma, es porque nos estamos acostumbrados a relacionar de esta manera tóxica, ¿sí? Ujú. Entonces luego ese hombre que está viendo, por ejemplo, que su mujer llora, va a salvarla y le lleva, por ejemplo, un chocolate, o le dice, mi amor, ¿qué necesitas? Yo, está bien que necesitas, pero si es que es realmente desde el cariño, no desde Ujú. salvarla de esa situación de tristeza, y así nos llevamos todo el tiempo. Te grito, tú lloras, te salvo. Te Claro. grito, tú lloras, te salvo. Es un ejemplo muy simple, Sí. fácil de entender, pero para que las personas que estén escuchando este video digan, me relaciono de esta manera, Ujú. ¿cierto? Estoy inserta o inserto en este círculo vicioso en que a veces para por ejemplo, obtener algo, me hago la víctima, me hago la Ujú. enferma o el enfermo, o que siempre tengo que estar en una cierta posición, por ejemplo, de víctima, para que mis amigos me escuchen. Es Claro. como, es muy importante, es nuestra base en las relaciones. Y es algo súper ¿Sí? común también, es increíblemente Mm, común. sí. Y a veces es curioso porque uno lleva una dinámica familiar durante años y no te lo has cuestionado. Y después te das Totalmente. cuenta y dices, no sé, te comienzas a preguntar después de mucho tiempo, ¿es realmente esto sano, cierto? Sí, sí, muy curioso. Lo Así, otro que te iba a comentar, José, como tú eres analista de diseño humano, me imagino que también eh, es interesante de repente verlo desde el diseño humano. Por ejemplo, lo traigo a colación porque tú en un momento decías, em, ponías este ejemplo de esa persona que la veían como la salvadora o la que tenía que siempre entregar una solución, ¿cierto? Me ujú, puse a pensar de inmediato, por ejemplo, en los perfiles del diseño humano, claro, en las personas que pueden tener el 5 entre medio, ¿no? Si no me equivoco, que sí, se ve como el gran solucionador de las cosas y proyectan eso en otras personas, como que proyectan claro, esa... Entonces él pensaba, qué interesante, por ejemplo, tú que haces Sama, pero también haces diseño humano,
tener, Ujú. que se puede mirar desde esa perspectiva también, ver cuál es el perfil de la persona y por qué también poder entenderlo desde ahí. A lo mejor la persona tiene un número 5 y tú dices dentro de su perfil, y eso Exacto. inevitablemente va a proyectar un poco eso en las personas, el que la gente quiera como que siempre esta persona les traiga una solución, que les solucione un problema, ¿cierto? Sí, sí, es importante lo que mencionas, Cami, porque el perfil en el diseño humano, para las personas que no entienden lo que es el diseño humano, es nuestra radiografía, ¿no? Es una Ujú. herramienta que a través de un gráfico te ves tú, todas tus Ah, características, tu manera de moverte en la vida, qué traje me pongo para salir a la calle, ¿no? Cuando me levanto en la mañana, ¿con qué traje me levanto? Ese es el perfil, ¿no? ujú, ¿Qué es tu rol? Entonces es muy, muy interesante que a veces cumplimos el rol de salvador, el ujú, 5, que es el universalizador, ¿no? Él exacto. tiende mucho a trascender cosas, a querer llevar mensajes a nivel como universal a la gente, ¿no? Que la gente evolucione. Entonces tienden a veces a tener esta conducta de salvador. Ahora, si es algo que a ti, que es tu rol, porque ahí estamos hablando, mira la diferencia de lo que hablábamos Ujú, antes, porque antes hablábamos de un condicionamiento, de algo que exacto. hago para que los otros me amen, para que los otros me den su espacio, o porque en mi casa nunca me enseñaron a cómo relacionarme de una manera sana. Entonces, lo Ujú, único que conozco, ¿vale? Eso por un lado, lo que hablábamos. Ahora, lo que estamos hablando ahora es una cuestión natural tuya. Hay personas que tienden a ser muy rescatadoras, ujú, ¿sí? Porque tienen sí, su rol. Ahora, si a ti no te molesta, si a ti no te afecta, si tú lo haces porque te sale del corazón, es una cuestión de esencia, ¿sí? exacto. Ujú, Pero si vemos que estamos formando, o a lo mejor también es tu esencia, a lo mejor también eres un número 5, pero lo estás llevando quizás a un extremo o a un ámbito que ya no te está, ya no es beneficioso para ti, claro, ¿cierto? sí. Entonces, por un lado es el perfil, ¿no? Luego, por ejemplo, el número 3 es el mártir, es el que vive tantas experiencias, he tenido tantas relaciones, que luego es como, ¿y dónde está la definitiva, no? Equivocarme, pasar por una relación, luego por otra, luego por otra, luego por otra, y es como, estoy cansado de experimentar, entonces se vuelve un Ujú, poco mártir, un poco pesimista, hasta que cuando hacemos un análisis de diseño humano, esa persona entiende que la experiencia y la prueba y el error es ujú, parte también de su rol. Es sí. como, vas a experimentar la vida de esta manera. Me suena tan Entonces, conocido. Es ¿tú qué mi, es perfil? mi, es mi perfil, po. 3-5, 3-5 es el que tengo yo. Puedo hablar sin, desde la sin afectarme. experiencia. Hoy día, claro, yo creo que hace por lo menos unos 5 años que ya no lo veo de esa forma, porque también tiene que ver con el trabajo que uno va haciendo, ¿cierto? Claro, Pero claro. pienso en mí a mis veintitantos años, por ejemplo, y Ujú. claro, todo era ¿por qué me pasa a mí? ¿Cierto? Todo era como de víctima, pobre Exacto, de mí, ¿cierto? exacto. Y después ya yo lo relaciono mucho con mi retorno de Saturno de repente. En mi carta astral, un cambio de paradigma completamente, empezar a verse uno como que uno tiene, por supuesto, un grado importante de responsabilidad, que uno crea su propia realidad, qué es lo que estoy haciendo yo que atraigo estas situaciones. Entonces te lo digo porque soy justo el 3-5, entonces me veo muy reflejada en eso. Mira, Sí, como es el inconsciente, sin saberlo, el ejemplo que se me ocurría. sí, Cami, viste dame un justo el segundo. ejemplo. Voy a encender un poco la luz que aquí ya se está oscureciendo. Ningún problema, te espero. Sí, Voy a subir acá también. sí. Súper. Sí, pues mira, ahora que hablaste del diseño humano, Cami, el diseño humano tiene tantas aplicaciones que también es muy interesante cuando queremos mejorar relaciones, ¿sí? Cuando uno se da cuenta que la dinámica, como hablábamos, no es sana,
Vale, ¿qué vamos a hacer con eso, cierto? Ujú, ¿De qué manera te empoderas para salir de esto y empezar a utilizar todos los recursos que tienes para relacionarte de manera sana, para ser consciente? Y que empieces a proyectar otra realidad y ahí puede aparecer el sama, ¿cierto? Que es el trabajo a nivel muy inconsciente, muy profundo, o quizás también vamos a utilizar coaching para que la persona ujú, tome conciencia, ¿cierto? Y cumpla objetivos. Pero por otro lado, también, porque todos podemos necesitar diferentes herramientas en algún momento, existe el diseño humano, que una vez que tenemos el diseño humano de una persona y luego tenemos el diseño humano de la otra, como es la radiografía de cada uno, es saber qué le pasa. Es como que tuviéramos dos exámenes. Ah, claro, este, por ejemplo, tiene el hierro súper alto y este tiene el colesterol bueno súper alto. Es como, te está mm, diciendo en realidad qué le está pasando a nivel de exámenes, pero el diseño en realidad te está mostrando de manera muy fidedigna quién ujú, es cada persona, exacto, exacto. ¿cierto? Y eso es que es muy probable que las personas que hayan hecho diseño humano de pareja hayan dicho, si yo hubiera conocido esto antes, me hubiera ahorrado, y aunque no lo hagas de pareja, cuando conoces tu diseño y el de las otras personas, tú dices, si Ujú, hubiera conocido esto hace unos años atrás, me hubiera ahorrado muchas discusiones, muchas peleas, mucho recriminarle al otro por qué no es de otra manera, y luego te das exacto. cuenta de que no puede ser de otra manera. Y Ujú, en realidad, cuando lo aceptas, muchas cosas cambian, ujú, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es uno de los principales motivos de las terapias de pareja, por ejemplo, ¿cierto? De problemas de pareja. La falta de comunicación. claro. No nos entendemos. Yo quiero conversar y él no. O yo quiero conversar y ella grita. Hablamos de una cosa, ella habla de otra, yo hablo de otro y no nos entendemos para nada y al final no resolvemos ni palote. Vale, si miramos los diseños y nos damos cuenta que algunos pueden tener más habilidades de comunicación que el otro, ya está. Es Ujú, como, tenemos que buscar otras estrategias de cómo solucionar las cosas exacto. en un momento. No le pidas peras al olmo. Ujú, Y si para ti, porque imagínate tu pareja no la tiene definida, ¿no? Entonces tú dices, ay, no, yo quiero una comunicación brutal, quiero una comunicación súper fluida, súper aquí y acá. Probablemente tenés que buscarte otra pareja. claro. Porque a lo mejor esta pareja actual, tú se lo pides, tú se lo pides, tú se los pides y no te va a dar, ¿sí? Si es un manzano y tú le pides que te dé peras, no te las va a dar. Exacto. Entonces, el entender, primero, porque conocemos lo que ocurre, ya sé por qué pasa, lo entiendo, y luego lo acepto, ¿cierto? No es una cuestión de, sí, como es así, ya está. No, tengo que aceptarlo de verdad y tengo que Ujú, decir, mira, en realidad hasta me gusta, porque es parte de él. Si fuera un súper claro. buen comunicador, ya no sería él, ¿cierto? Entonces hemos aprendido a resolver nuestros problemas con otra dinámica o una conversación en otros momentos, porque en esos momentos esa persona no puede, ¿cierto? Sí. ¿Te suena, Cami, como también algunos motivos de consulta o temáticas? Sí, sí, totalmente. Claro, ¿no? Y me resuena mucho, por ejemplo, yo mientras tú vas hablando, inevitablemente me vienen a la mente también ciertas analogías, por ejemplo, lo que tú decías, no se le puede pedir peras al olmo. Me pasa mucho en las sesiones de tarot. Yo generalmente, si la gente lo requiere, no siempre, pero muchas veces, y si veo que la persona está muy aproblemada con alguna situación, le veo su numerología. O sea, veo el año numerológico que está viviendo y su número, eh, su destino de vida, que es el número que te rige el resto de la vida. Entonces, esas dos cosas. Y es Bien. divertido porque a veces veo, por ejemplo, la de la persona y la de la pareja, si están teniendo problemas de pareja. Tal Como cual. te digo, no, no en todas las consultas lo saco porque cada consulta es distinta, cada persona, tal como decías tú antes, requiere herramientas Claro. distintas. Y a veces tienen problemas, por ejemplo, de pareja, y una persona es un 9 y el 9 por ejemplo, en el tarot es el ermitaño, ¿ya? Y el otro es un 3 la emperatriz, ¿ya?
Entonces la emperatriz, el 3 tiene mucho que ver con la comunicación, habla de alguien, la emperatriz es extrovertida, ¿cierto? El 9 es Ujú. hacia adentro. Entonces es como lo que dices tú, son esencias que ya son distintas, ¿cierto? Entonces tú no te queda más que aceptar. O, como dices tú, o aceptas y eso genera un cambio realmente, tal como dices tú, o Exactamente. simplemente dejas la relación porque entiendes que a lo mejor es algo que simplemente no te resuena, ¿cierto? Y nada, y después de un tiempo te buscas a otra pareja, ¿cierto? Suena como muy Claro, fácil decirlo, pero bueno, entonces sí, sí. me resuena mucho, mucho. Y también yo siempre digo, y yo sé que en eso coincidimos las dos, independiente de que, a ver, de que a lo mejor yo termine dándome cuenta que esto ya no me hace sentido. A lo mejor yo Mm, comprendo que es la esencia de la persona, pero aunque sea la esencia de la persona, a lo mejor igual a mí no me hace sentido, ¿cierto? exacto. Pero, ¿qué te vino a enseñar eso, cierto? Porque por Mm, algo llegó a tu vida de todas maneras, y aunque haya sido algo muy corto, ¿cierto? Yo pienso que hasta las relaciones que son cortas, a lo mejor duraste 2 meses, 3 meses, ¿cierto? Pero algo vino a mostrarte. Entonces, ahí siempre claro. es súper interesante. Claro, claro, seguramente en esa relación aprendiste cosas de ti, aprendiste a tener más tolerancia, a escuchar al otro, alguna cosita, ¿no? Que te mostró y hasta el momento en que las cosas terminan uno dice, pero ¿por qué terminó así? Y también dices, ah, quizás tengo que solucionar esto, ¿no? Siempre te va dejando alguna cosa. Y, Exacto. y sí, 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 completamente de acuerdo, Cami. También creo que dentro de la aceptación, ¿cierto? Porque como somos muy complejos, nos pasan muchas cosas y nos relacionamos desde muchos puntos de vista, ¿no? Una cosa es comunicarnos verbalmente, tal, pero luego también está todo el tema emocional, ¿sí? Ujú, En todas las relaciones, porque somos seres que sentimos y que tenemos emociones, ocurre que pasa algo y nos ponemos nerviosos, y nos da rabia o nos da mucha tristeza o nos frustramos o nos amargamos, vamos pasando por estados dependiendo qué está ocurriendo en la relación, ¿cierto? claro. Entonces, si volvemos, por ejemplo, al diseño y vemos el tema emocional, podemos ver que una de las personas, por ejemplo, tenga autoridad emocional, ¿cierto? Y eso va Ujú, a significar que tenga olas emocionales. Entonces, si tú conoces que tu pareja tiene olas emocionales, ujú, cuidado con pedirle en ese momento hablar o decidir cosas, vamos a continuar, no vamos a continuar, porque esa persona va a tomar una muy mala decisión, seguramente. ujú. Sí. ¿Sí? Y la conversación no va a fluir, no va a fluir, va a Ujú, ser súper torpe y va a ser de una manera en que más encima el otro, si no tiene autoridad emocional, ¿qué significa esto para las personas que es muy nuevo el diseño humano para ellos? Es que una persona nace con la parte emocional muy definida, eso significa que el centro energético, el plexo solar, viene lleno de información y viene con olas emocionales y las emociones para esa persona es algo muy conocido, es algo muy, ujú, muy suyo, ¿no? Eh, Aunque no necesariamente es un gran gestionador, puede que no, pero conoce muy bien sus emociones. Luego, ujú, la otra persona que no viene con autoridad emocional, por ejemplo, es una persona que el plexo está abierto. Entonces, no, el tema emocional no lo conoce tan bien, tiene que aprender muy bien a regular, a gestionar, porque no es algo tan familiar, ¿sí? claro. ¿Qué pasa con este que viene con el plexo abierto? Cuando está con el otro, que está en sus olas emocionales, sientes toda la ola emocional. Entonces, esto es muy interesante porque a Mm, veces te llenas de emociones en una situación dada que no son tuyas. Resulta que mm, él está muy triste y muy frustrado, o ella. Resulta que ella está muy amargada y rabiosa, por ejemplo. Entonces ujú, el otro simplemente está absorbiendo todas estas emociones y si no sabe qué es lo que está pasando, es como estar en esa inconsciencia, ¿no? mm, Gritamos, nos peleamos, nos discutimos, intentamos convencer al otro, que seguramente no lo vamos a convencer, o sí, dependiendo cómo sea su mente, claro. ¿cierto? Pero no entendemos lo que está pasando. En cambio, cuando ya
tenemos conocimiento de nuestros diseños, es todo mucho más fácil. Ya sabemos cómo actuar, ya sabemos lo que pasa. Ya sé, por ejemplo, tú también tienes el plexo abierto, Cami, ¿cierto? Tú también sientes mucho las emociones Yo de los demás. siempre siento lo que siente el otro y es interesante lo que mencionas porque a veces uno lo Ujú. toma como, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Yo a mi mamá le comentaba siempre esto, desde chica, nunca lo entendí porque Sí, hasta que vi mi diseño humano, nunca entendí bien por qué sucedía, pero a mí me pasaba que, por ejemplo, incluso, te pongo un ejemplo, en una micro, me sentaba al lado de alguien y sentía lo que la persona sentía y yo decía, ¿será idea mía? ¿Será que estoy media loca? ¿Cierto? Eh, ¿Por qué estoy sintiendo esto? Pero fíjate que extrañamente podía determinar que no era mío. O sea, me daba cuenta cuando algo era mío y cuando algo era de otra persona. Pero me pasa mucho, y hasta hoy en día, lo que pasa es que hoy día, como tengo mayor conciencia, ya claro. que sé cuál es mi diseño y todo el tema, eh, me- como que lo puedo incluso como detectar de mejor forma. No sé si me explico, pero sí, sí. Tú también tienes el plexo solar abierto, ¿no? Sí, Claro, sí, sí, sí. sí, 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 sí. yo creo que no tengo tanta sensibilidad como tú, y yo no me había dado cuenta nunca que habían ciertas emociones que no eran mías. Yo Mm, simplemente pensaba que, antes de conocer el diseño humano también, que simplemente el otro me provocaba algo, ¿cierto? Y yo sí. reaccionaba por lo que me decía, por la reflexión del otro, pero yo reaccionaba ante eso, de manera Ujú, triste, de manera tal o así, ¿no? Y luego me doy cuenta que muchas veces no son mis emociones, sino que el otro ha llegado muy revuelto. mm, Para mí empieza a ser súper agobiante y a veces se puede gestionar y a veces no. Y, digamos, aprender a hacerlo es algo muy importante, ¿sí? mm, Aprender a regular esas emociones y decir, bueno, no son mías, voy a dejar que baje, que todo se posicione. A lo mejor en ese momento no me hace bien estar con esa persona. Entonces ahí cuando a veces las parejas o los amigos o los socios o quien sea que están teniendo un conflicto, se separen un rato. No, exacto. tenemos que hablarlo ahora, tenemos que resolverlo ahora, siéntate, quédate aquí, vamos a... Es que a lo mejor Ujú, no es lo que toca. ujú, Entonces, claro, dar consejos hoy día pueden llegar a ser muchísimos, ¿no? Pero una de las cosas importantes cuando entendemos que esto puede pasar, porque a lo mejor no es lo que está pasando en esa relación, hay que investigarlo, hay que mirar el diseño, o bien si son condicionamientos, hay que escuchar qué es lo que ocurre, ¿no? Pero si claro. realmente está ocurriendo algo así, es simplemente entenderlo y empezar a utilizar las estrategias para esos momentos. No es Ujú, momento de decidir, no es momento de conversar, es momento de que cada uno esté en su sitio y luego nos volvamos a encontrar, este con la ola mucho más regulada y eh, habiendo ya sacado todas esas emociones que no son tuyas. Entonces estás como claro. mucho más limpia o limpio y receptivo a esa conversación para mejorar, para sanar Ujú, y resolver algo, ¿no? totalmente. Sí, es curioso porque, por ejemplo, claro, yo tengo el plexo solar abierto y mi mamá y mi pareja tienen autoridad emocional, ambos. Mm. Entonces ahí se produce una dinámica súper interesante. Claro, Y me pasa que yo, claro, es como te decía, el que tiene el plexo solar abierto, que me pongo ejemplo a mí, pero puede ser mucha gente, ¿cierto? claro, claro. Detecta muy fácilmente muchas veces lo que el otro está sintiendo. Entonces yo los veo, los Exacto. miro, los siento y es como, ya, sé en qué momento sí, en qué momento no. Digo, no, está viviendo sola emoción. Mejor no me acerco, mejor no me acerco en este momento. Sí, totalmente. Voy a ir un ratito al supermercado. Ahora vengo. Claro, mirando ahí detrás de la puerta, así como... Claro, claro, claro. que- Sí, es que es justamente lo que tú estás diciendo. Cuando ya entendemos que te pasa eso, tú ya sabes, le pasa esto a esta persona, le pasa esto a esta otra, porque ya conoces su diseño. No nos Ujú. va a pasar con toda la gente que conocemos porque no sabemos, pero muchas veces podemos hasta suponerlo, ¿cierto? Cuando uno Te hago una dice, pregunta. dime, sí.
la gente que tiene, por ejemplo, la autoridad emocional, como decíamos, para las personas que no conocen tanto el diseño, este plexo solar que ¿sí? tiene mucha información, ¿cierto? Es común que al tener estas olas emocionales tengan, me imagino que la respuesta es un sí, pero tengan estas variaciones de humor también, ¿no? Como por la ola emocional, puede ser que de repente tengan como Sí, momentos de sí, muy buen porque humor y otros momentos de muy mal humor, ¿cierto? totalmente, porque también depende de la ola, ¿sabes? Ya. Existen tres, seis, si no me equivoco, ocho olas emocionales diferentes. Ujú, No, perdón, no, no diferentes, algunas pueden ser la misma ola, pero con matices diferentes, porque vienen de diferentes centros, ¿sí? ujú, Desde el plexo solar hay olas que van hacia la garganta claro. y hay olas que van hacia la raíz. También hay alguna ola que va hacia el sacro. También hay una ola que puede ir al centro del ego. Ujú, Entonces, tienen características diferentes. Y hay puertas, por ejemplo, en el diseño humano, que es de los ánimos cambiantes. claro. Hay alguna, por ejemplo, hay un canal muy bonito que es el 1222, ¿cierto? Que va desde el plexo a la garganta, que esas personas cuando están con sus emociones como ricas, están súper abiertos a comunicar y son muy seductores y te van a adular y tal, pero si los encuentras en su lado B, van a ser bastante desagradables o se van a cerrar mucho a la comunicación y no van a querer. Y como tú dices, pueden haber perfectamente cambios de humor, totalmente. Sí. Ujú, Son olas. Y además que, aunque, por ejemplo, imagínate tu mamá y Tomás tuvieran la misma ola emocional, no ujú, necesariamente la viven exactamente de la misma manera, porque son dos personas diferentes. Entonces, a lo mejor a exacto. uno le pasa más heavy que al otro, y el otro vive ciertas emociones y el otro otras. Lo importante es cómo se comporta la ola. Ujú, exacto, sí, pues finalmente son dos diseños distintos, pueden tener ambos autoridad emocional, pero no van a ser exactamente iguales. Y eso te lo pregunto, es interesante porque Ujú. también me llegan muchas consultas, obviamente, claro, yo ponía de ejemplo lo mío, pero es porque le puede servir a muchas otras personas, ¿cierto? Y Claro, me llega claro. mucha gente que me dice, ¿sabes qué? Mi relación no es mala, ¿cierto? O sea, no hay maltrato, no hay pero mi pareja tiene un humor que yo no lo entiendo, me dicen. De repente está, entonces yo te lo pregunto porque también es interesante de repente verlo desde el diseño Ujú. humano. A Sí, mí me pasa con sí, mi pareja lo mismo. Yo por algo sigo con mi pareja, ¿cierto? O sea, pero también tiene estos altos y bajos, entonces, porque tiene autoridad emocional. Lo mismo que te ujú, decía antes, sé cuándo sí, cuándo no, y cuándo no, yo hago mis cosas nomás, ¿cierto? Entonces, es interesante eso. porque eh, te ayuda a entender y como dices tú, a poder aceptar muchas veces que ciertas cosas son parte de de la forma de ser de la persona, ¿cierto? Claro, Eh, claro. Sí, sí, y ayuda sí. mucho a mejorar las relaciones también. Claro que sí, porque entiendes que yo no estoy hablando de la reacción, ¿cierto? No porque esa persona, por ejemplo, esté en su ola emocional, tiene el derecho de gritarte y decirte Por lo supuesto. que Sí. quiera. No, pero si tú lo ves que está claro, está removido, no quiere comunicar, está como en Ujú, ese lado que aquí dicen está girado. Tú ujú, dices, claro, no es el momento, no es el momento. Y quizás voy a reaccionar yo todo lo contrario a lo que reaccionaba antes cuando empezaba, ¿y qué te pasa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué reaccionas así? ¿Y por qué no me miras? Y a lo mejor le voy a decir, ¿quieres un té, mi amor? ¿O quieres claro. hacer un paseo? ¿O quieres algo? No, no estoy bien. Vale, pues te vas a hacer tus cosas. Mm, ya no Ujú, hay esa cosa que más encima provoca un conflicto. claro, Porque ya lo entiendo, porque está todo bien, ¿sí? Pero siempre dentro de márgenes de respeto, ¿cierto? Y que, por y que supuesto. todo está en alguna medida en su sitio, ¿sí? Exacto, claro. Que se entienda que acá no estamos hablando de justificar un maltrato, no, para nada, No, ¿cierto? Es, como para dices nada. tú, todo dentro de lo Exacto, sano, digámoslo de alguna exacto. forma. Sí. El otro día, el otro día con Cecilia hicimos un live
en un canal, ¿cierto? Porque había un congreso espiritual y tal, y hablábamos de relaciones conscientes, y una persona, ahora me acordé con lo que tú dices, una persona decía, entonces yo tengo que aguantar al otro, o tengo que adaptarme al otro. No, es muy diferente aceptar como el otro es, ¿sí? Y esto siempre y cuando, aquí hay otra parte de todo esto, siempre y cuando esa persona esté en su ser, ¿cierto? Esa persona esté Ujú. viviendo realmente su naturaleza. Y cuando es el ser, es cuando está siendo él. Pero cuando no está en el ser, es cuando está desde el condicionamiento. Y el condicionamiento, por ejemplo, puede ser una manera de relacionarme de manera tóxica, que es lo que hablábamos en el comienzo del video. ¿Sí? Ujú. Esta persona a lo mejor, imagínate, fue un niño muy maltratado, fue un niño que vio a su papá maltratar a su mamá y a tener una comunicación horrorosa y a tener cero respeto en casa, entonces luego es un adulto que no tiene ni un respeto y que es un agresivo y es un maltratador. Esa persona en ese momento probablemente no está viviendo su diseño en alguna parte, en alguna otra parte sí, pero no significa que yo voy a decir, ah, bueno, esta persona tiene una ola emocional, vamos a tolerar o vamos a aguantar esto. No, lo Claro. que tiene que hacer esa persona que está viviendo del condicionamiento y del no ser es ir a hacer terapia, ¿sí? Y Ujú. tú tomar la mejor decisión para ti y para o sea, para sentir que te estás valorando, ¿no? Que te estás respetando, que te estás dando el Ujú. espacio, que te estás dando la presencia. Ahora, si estamos hablando de una persona que está en su ser, ¿sí? En parte, porque a veces pasamos a estar en no ser también, nos mueven los condicionamientos y luego volvemos a nuestra esencia, nos mueven los condicionamientos, volvemos a la esencia. Si Claro. estamos hablando de una persona que está en su esencia, tú no tienes que aguantar que esa persona tenga una ola emocional, tú no tienes que adaptarte a que él es así, tú tienes que aceptar, es lo más sano para ti y para todos. Ujú. Llegar realmente a esa aceptación, que es cuando decimos me acepto también a mí, ¿cierto? Ujú. Me acepto como soy, si mido 1,60 m voy a estar toda la vida frustrada por no medir 1,80 m. Pues sí, voy a vivir toda la vida frustrada por no tener 1,80 m. Tengo el pelo oscuro, bueno, me lo puedo teñir. Tengo los ojos oscuros, sí, me pongo un lente de contacto, pero a lo que voy es, si me acepto lo que soy, eso es ser Ujú. fiel conmigo, ¿cierto? Eso es decir, bueno, voy a disfrutar de todo lo que tengo y lo que no tengo, porque a veces el diseño, o sea, nosotros mismos, hay habilidades que no tenemos, las podemos desarrollar. Para eso estamos Exacto. aquí, para evolucionar, para aprender, para adquirir conocimiento, ¿cierto? Ujú. Para avanzar. Pero el otro también merece ser aceptado. Claro que sí, Y sí. siempre dentro de los límites saludables que estamos hablando, siempre hablando de Ah, que si esa persona tiene sus movidas y sus momentos malos y tiene, por ejemplo, autoridad emocional, respetarlo. ujú. Necesita su tiempo, necesita salir y darse unas vueltas solo y luego volver mucho mejor. Son estrategias que vamos buscando y nos damos cuenta que luego de un tiempo las cosas mejoran muchísimo, Claro, ¿cierto? totalmente. Sí, claro, y ahí también hay que aplicar sentido común, en el sentido de que También. pensando lo que te decía esta persona, ¿cierto? Que te preguntaba, ¿quiere decir eso que yo tengo que, cuál fue la palabra que usó? ¿Aceptar? No, ella me dice aguantar Aguantar, eso, que es muy distinto. y adaptarme al Y otro. adaptarme, claro. Claro, ahí también depende también, en ese caso, de uno mismo. Uno sabe también muchas veces, o si no lo sabes, es hora de preguntarte, ¿qué estoy dispuesto yo a aguantar? ¿Cierto? Porque tener esa vara de alguna forma, tener claro qué estoy yo dispuesto a aguantar y qué no, ¿cierto? Exacto, Sí, sí, totalmente, exacto. totalmente. Y pasar del aguantar al decir, ¿y si mejor puedo tolerar esta situación? O Ujú. mejor puedo aceptar cómo es esta persona, ¿cierto? O esta situación que se da, si la acepto, lo más probable es que ya no se repita, porque tu actitud hacia ella no es la misma. Es lo mismo que yo Ujú. decía de mi estatura. Si yo mido 1,60 m
y yo acepto que mido unos 60 y digo, ¿qué más da si el fin de semana me pongo un tacón de 10 centímetros y salgo con mi Claro. vestido y ya me veo mucho más alta, da lo mismo, ¿no? Y Ujú, cuando quiero me pongo unas zapatillas. Lo acepto, ya está, no hay ningún problema. Pero si no lo acepto, estoy todo el día con la movida, con el conflicto, cómo solucionarlo, qué piensan los otros de mí, no me veo tan así, no me veo tan asá, y con la otra persona pasa lo mismo. Entonces, no voy a aguantar que tengo 1,60 m, voy a aceptar que tengo 1,60 m, y eso como consecuencia es lo que provoca en ti como emociones, ¿no? El ujú. aceptar, ¿qué provoca? Tranquilidad, provoca como sacarse una mochila, ¿cierto? Es como, está todo bien, Exacto, está todo bien. exacto. Que el otro no sea igual que yo, está bien. Que el otro no piense como yo, está bien, Ujú, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras de poder mejorar una relación o de pareja o una relación interpersonal, ¿sí? De ujú, hermanos, de socios, pero hay que ver qué es lo que ocurre, ¿cierto? Está, por ejemplo, esa dinámica muy poco saludable, o quizás no se han dado cuenta de los talentos del otro o de las falencias del otro, entonces se puede utilizar esta herramienta o se puede utilizar esta otra. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un trabajo de desbloqueo muy profundo, pues probablemente esa persona necesita algo más como un sama o como las terapias energéticas que tú también haces, Cami, o como hipnosis, ¿sí? Cosas que provoquen desbloqueos, ¿no? Esa piedra en el camino que no lograba que yo avanzara o que yo viera esta situación con una mejor perspectiva. ujú. Totalmente, claro, sí, es tan interesante de alguna forma, primero, creo yo, conocerse a uno mismo, ¿cierto? Conocer, Ujú, por ejemplo, ahí hay distintas herramientas que te pueden ayudar. El diseño humano es muy bueno en diagnóstico, ¿cierto? ujú, La numerología, hay diferentes herramientas que te pueden ayudar y ya después puedes trabajar sobre eso, ver si efectivamente algo es parte de la esencia de la persona o si a lo mejor tal como dices tú, ahí ya es un condicionamiento, que hay que entrar a trabajarlo de alguna forma, ¿cierto? claro. Pero sí, es increíble. Te iba a poner un ejemplo, son cosas que me voy recordando mientras vamos Sí, sí, hablando. sí, entretenido. Hace más o menos una semana atrás vino un consultante, me gusta decirles consultantes, em, de tarot por un tema de su hijo. Estaba muy preocupado por su hijo porque me decía que el hijo no se adaptaba en el colegio, que en la casa tampoco era una persona que como que se encerraba en su habitación, no se comunicaba, y estaba preocupado. Me dijo, quiero saber cómo será en el próximo año para él. Y yo saco las cartas, me parecían cartas súper buenas. Ujú. Y yo decía, qué loco, porque muchas veces me pasa que cuando la persona me da un poquito de contexto, uno tiende a pensar que van a salir ciertas cartas. Yo habría esperado que me aparecieran cartas complejas, a lo mejor como el colgado, que me habla de estancamiento, la luna, que habla también muchas veces de guardarse muchas cosas. No, claro, y le pregunto, le digo, ¿me puedes dar su fecha de nacimiento? Me dice, sí. Ujú. Le saco la fecha y era un 9, que es el número que hablamos antes del ermitaño, y se lo Sí, muestro. Y ya diciéndole el nombre del ermitaño, me dice, entiendo tantas cosas porque el mayor problema que tenía era un padre el que estaba preguntando. Me decía, claro, es que yo siento que no se comunica. Y yo le decía, pero es que mira, no le puedes pedir que se comunique como tú esperas que se comunique. claro, Quiere decir eso que yo le dije, con esto yo no te estoy diciendo que tú dejes de preocuparte, eres su padre. No, nunca vas a dejar de estar pendiente de él, por supuesto, pero tú claro, no le puedes pedir a un 9 que se comunique de la forma que se va a comunicar un 3. Entonces ya de alguna manera, así mismo como con el diseño humano, puedes conocer un poco, no es igual, pero te lleva un poco a un diagnóstico y el diseño humano es claro, increíblemente completo, o sea, te puede mostrar muchas... te puede hablar, obviamente, de cómo es una persona en su esencia, por supuesto. Y ahí ya podemos entender muchas cosas. Entonces, terminamos la consulta y me dice, me voy mucho más tranquilo, me dice, porque me doy cuenta que es parte de su esencia. O sea, yo no le puedo estar pidiendo, claro, y ahí también lo relaciono mucho incluso con la astrología, ¿cierto? Las cartas astrales ujú, son tan distintas que
es muy distinto pedirle a alguien, es como por ejemplo un ejemplo completamente diferente, los Libras tienen muchos problemas con la toma de decisiones, arquetípicamente, no estoy diciendo que cada Libra sea igual, Sí, a diferencia a lo mejor de un Aries, que un Aries llega y toma la decisión así, y a lo mejor, claro, tú no le puedes pedir a la otra persona que tome decisiones como las tomas tú, a lo mejor la otra persona se demora un claro, mes en tomar la decisión, ¿cierto? sí, Entonces, sí, sí, claro, ahí vuelvo a lo claro. que decías tú, el diseño humano, por ejemplo, es una de las excelentes herramientas para poder diagnosticar, ver Ujú, por qué, si podemos encontrar ahí la explicación de las cosas. Y si no, ya claro. probablemente quiere decir que aquí hay un condicionamiento, tal como dices tú, y se puede trabajar a lo mejor o desde el transgeneracional, o lo puedes ver con Sama, ¿cierto? Ujú, Tantas claro. cosas que se pueden hacer. Sí, exacto, Cami. Mira, lo primero que tú decías, por ejemplo, de cómo uno puede ir viendo como tu signo, ¿cierto? A través de la numerología, totalmente. Si al final es como ir mirándonos desde diferentes perspectivas, pero siempre somos nosotros, ¿cierto? Ujú. O desde la genética también nos va a hablar mucho. El diseño humano, por ejemplo, ahora que hablabas del Libra, del Leo, del no sé, de diferentes signos, el diseño humano, una de sus bases es la astrología, ¿cierto? Entonces, cuando miramos un mandala, yo no sé si tú tienes Ujú. tu mandala, pero existe un mandala que es, Sí, eh, ¿sí? ¿Lo tienes? Vale. lo tengo. Eh, entonces, en el mandala también aparecen todos los signos, ¿cierto? Alrededor Ujú. y cómo los tránsitos han ocurrido, ¿cierto? Y luego se generan las puertas. Entonces, hay puertas que tienen mucha característica de Leo, hay puertas que tienen muchas características de Capricornio, porque tienen ciertas características. O sea, al final es lo Ujú. mismo. Cuando una persona te habla de un signo, te va a hablar muchas cosas que están en tu diseño humano también, ¿cierto? Sí. Y de ahí vas, como tú decías, vas sacando cosas que eres tú. Cuando ves el Ujú. diseño de tu pareja o de tu amiga o de tu madre, es ella. Y vas comprendiendo cosas, ¿sí? Y siempre los condicionamientos van a estar. Es como que yo, por ejemplo, viera que voy a hacer un ejemplo, que mi pareja es muy Ujú. crítica, por ejemplo, muy crítico. Siempre está con el tema de que esto se puede mejorar y no sé qué. Y yo, por ejemplo, como condicionamiento, tengo un tema con la autoridad. Y no soporto que me digan, mira, las cosas no están bien, las cosas se hacen Ujú. así. Entonces, claro, también hay un condicionamiento de mi parte. Tengo que liberarme también de eso, sanando relación con el padre, bueno, haciendo cositas, y entender que esa crítica no tiene que ver conmigo, no es una cosa personal, sino que es una característica del otro, y también uno le puede decir al otro, mira, no quiero que me digas estas cosas porque no me hacen bien, también se puede Claro. hacer, ¿cierto? Todo depende en el momento, en el lugar, con quién, como bien dice el diseño, es buscar ese momento indicado, ¿cierto? Con esa persona indicada y en ese sitio indicado, ¿m? Ujú. Para que todo como que juegue a tu favor. Totalmente. Sí, me hace ¿M? mucho sentido. Sí. Entonces, somos algo, pero al mismo tiempo estamos muy condicionados. Tenemos que ir trabajándonos de diferentes aspectos y lo más importante desde mi punto de vista es que nos miremos y veamos dónde puede estar qué es lo que está pasando, ¿no? Ujú. A veces no llegamos al meollo del asunto, pero sí saber qué está pasando, qué es lo que estoy esperando del otro, por ejemplo. Y si el Ujú. otro realmente me lo puede dar o no. Sí, exacto. Es increíble porque, como dices tú, es importante mirarnos a nosotros y cuando de repente logramos sanar o comprender algún tipo de vínculo, de relación, es increíble como también afecta a otras áreas de nuestra vida. Todo se va de alguna forma liberando, ¿cierto? Exacto. Eh, y vamos también ayudando a nuestra, ¿cómo se dice? Ascendencia, ¿no? Sí, A los claro. que vienen después de nosotros, porque de alguna forma somos todo un sistema, formamos parte de un sistema, ¿cierto? Que es el árbol genealógico finalmente. Entonces, estamos ayudando también a nuestros hijos. Bueno, yo no tengo hijos, pero si Sí. en algún momento de mi vida tengo hijos, ¿cierto? Claro, por supuesto, estás Claro. ayudando a todo el O a, árbol.
exacto, o a tus sobrinos, sobrinos de segundo grado o como sea, pero estás ayudando a limpiar ese árbol. Mira, ahora que Exacto. dices esto, Cami, me acuerdo de una consultante que tuve ayer que viene por un tema de dinero. Me dice, ¿Ya? mira, yo no sé por qué, gano dinero, pero me piden prestado, no me devuelven, no me paga, no sé, por mi compañero de piso no me paga su parte, siempre Ujú. tengo fuga de dinero. Bueno, entonces empezamos a mirar qué había pasado en su árbol y nos encontramos con muchas cosas interesantes, nos encontramos con estafa, nos encontramos con un Wow. ancestro que había matado por una herencia, nos encontramos con cosas muy fuertes. ¿Ah? Entonces fue como, wow, necesitas sanar esto, ¿cierto? Necesitas cortar esto por los que vienen y por ti también, porque tú también te mereces vivir una vida libre de este programa que no te Ujú. pertenece, que es de ellos. Exacto. Entonces, yo le explicaba un poco cómo funcionaba el inconsciente, que dentro de todos los programas que tenemos, el 70% no nos sirve y ella me decía, pero ¿por qué tantos? Y el otro 30% sí nos sirve. Sí, porque son programas también que tienen que ver con el, por ejemplo, con el cuidar, con el protegernos, con el, bueno, hay muchos Con la programas que sí nos sirven. supervivencia, ¿no? Sí, exacto, y son cosas Ujú. útiles. O sea, heredo, no sé, por ejemplo, una bisabuela que era la curandera del pueblo y yo soy nutricionista. Heredo eso de ella y si a mí me hace feliz, genial. Si lo hago porque tengo que repetir la historia y no soy feliz, lo tengo que sanar. Pero son Ujú. cosas que las puedo haber heredado y me hacen súper feliz. Y si a los otros les ayuda, está todo en armonía. ¿Cierto? Claro. Y así hay cosas. Entonces ella me decía, pero ¿por qué tantos programas que no nos sirven? Y yo le digo, porque ellos no lo hicieron, lo tenemos que hacer Ujú. nosotros. Si no lo Exacto. hicieron tus padres, si no lo hicieron tus abuelos, si no lo hicieron tus bisabuelos, y arriba y arriba y arriba, porque no sabían de lo que se trataba y simplemente se repetían historias, es que tenemos muchos programas que no nos pertenecen y no nos sirven para vivir en armonía. Programas de escasez, como vimos en ella, ¿cierto? Una tremenda incoherencia en que yo le preguntaba a ella, ¿tú crees que el dinero es vida? Y ella me decía, sí, claro, por eso se paga el alquiler, se pagan las cuentas, se paga esto, puedes divertirte, perfecto. Hicimos el Sama y yo pregunto, para tal, tal y tal, ¿el dinero es vida? ¡Pum! No, No. no, Es que eso es incoherencia. increíble, Y, porque tu consciente te dice algo, pero si no has alineado con tu subconsciente, ¿cierto? exacto, Ahí no, totalmente. exactamente. Y este, por ejemplo, es un ejemplo de lo que tú decías también, ¿cierto? Y de los programas que vamos repitiendo, de nuestro árbol genealógico, pero obviamente que con nuestras parejas compartimos ciertos programas muy similares, Ujú. ¿sí? Si la pareja de una persona es un maltratador y ella es víctima de sus maltratos, y a veces a lo mejor ella también es agresiva con él porque se trata de defender y se da este círculo vicioso, ¿no? Ellos están compartiendo un programa Claro, que no les hace bien vivir juntos y tener esta relación, totalmente. Pero además, has de sanar tu programa y es que tienes que cortar esto, tienes que trascender esta situación. Si no, la siguiente pareja va a ser igual o exacto, muy similar. totalmente. Sí, 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 sí. Sí, la vida te enseña a machacazos hasta que aprendes, ¿cierto? Sí, totalmente. Sí, 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 sí. sí, Y sí. ahí a mí me pasa mucho de que me llega gente quejándose, ¿por qué repito siempre lo mismo una y otra vez? Y a ellos Claro. les digo, obviamente vienen por una consulta. Generalmente, bueno, pueden ser de distintas cosas, pero pasa mucho que la primera consulta de tarot, que es como el diagnóstico, obviamente también para poder entender muchas cosas. Y más allá de lo que dicen las cartas son muy claras, también a ellos les digo, oye, pero es que acá hay que cambiar el foco también, po. ¿Por qué me Claro. pasa siempre esto? Eh, es lo que dices tú, mirarse a uno mismo, ¿cierto? Observarse, preguntarse qué hay en mí, ¿cierto? ¿Qué atrae estas situaciones? ¿Qué no he sanado? ¿Qué herida puedo tener yo de la infancia, de alguna manera, que está provocando esto constantemente? Y hasta que eso no se corte,
vas a seguir repitiendo lo mismo, sea ya en una relación de pareja. Tengo un pelo de gato. Me está molestando, estoy siempre llena de pelos de gato. Entonces puede ser en cualquier ámbito, ¿cierto? Sí, Dinero también, lo que dices tú, esta persona que tiene su trabajo, gana su dinero, a lo mejor puede generar como abundancia, pero siempre le están pidiendo, no le devuelven, también ahí hay algo que hay que sanar, pues, sí, totalmente. ujú, Sí, sí. totalmente, sí. Se nos va a presentar en muchas áreas de nuestra vida, dependiendo qué tan potente sea ese programa, o bien en algunas, pero si nos molesta mucho es porque la vida nos invita a gritos a trascenderlo, a hacernos Siempre, cargo. y siempre hay alguien del árbol que le toca sanarlo, siempre. Muchas veces, bueno, está este dicho de que el que viene a sanar es como la oveja negra, ¿cierto? Totalmente. Y claro, y pasa mucho, yo creo que mucha gente de los que vean este video se pueden sentir identificados, que de repente incluso son mal entendidos o poco entendidos por la familia, muchas veces, ¿cierto? Por querer hacer porque es la persona a ver, que identificó de alguna forma muchos de estos programas o que está en ese proceso y a veces te encuentras con resistencia también de parte del resto de la familia, ¿cierto? Claro, Es claro. es el raro, el distinto muchas veces, ¿cierto? Pasa mucho, mucho. Por eso también Sí, se le dice que esa oveja negra, que más que negra, yo diría que es la oveja de luz, que viene a liberar, ¿cierto? claro. Viene a liberar Sí, muchos totalmente. programas del árbol y ayudar. Totalmente. Sí, Sí, totalmente. sí. Ujú. Negra porque es distinta a los demás, pero como tú dices, Exacto, exacto. viene a darle luz al árbol y a que salga todo, ¿cierto? Ujú. Porque tanta cuestión oculta, tantos secretos, tantas movidas que ocurrieron, como te contaba con mi consultante ayer, esto salió porque yo escarbé y escarbé y escarbé y de repente me dice, sí, en realidad ahora que me lo preguntas, mi mamá una vez me contó que un bisabuelo había matado a no sé quién, a su primo, una Mira, cuestión tremenda. increíble. Y Sí. obviamente eso es un secreto familiar, uno no anda vanagloriándose porque un familiar mató a alguien por dinero, Mm, ¿cierto? Son secretos. exacto. Por Pero supuesto, sí. es, exacto, es lo mismo que tú dices de los políticos, que salga todo a la luz. Lo mismo, nuestro árbol tiene que iluminarse y salir Así todo a la es, luz, porque así de esa es. manera se trasciende, de esa manera se sana y podemos vivir en coherencia. Ujú. ¿Mm? Totalmente. Y yo también creo mucho que estamos en momentos a nivel mundial donde hay que iluminarlo todo o tratar. Son momentos, un cambio de paradigma importante que viene ahora de aquí al 2026, donde es esencial poder que se caigan los velos, ¿cierto? En todos los ámbitos, no solamente a nivel de política, izquierda, derecha, centro, ¿cierto? Sino que a nivel personal, o sea, todo es reflejo finalmente, como es arriba es abajo, como es a lo macro, a nivel mundial político, es a lo micro, a nivel personal. Mientras yo vaya Sí. haciendo un trabajo personal interno de iluminar mi árbol, sacar todos estos trapitos que están ahí, secretos del árbol, por ejemplo, que causan eh, muchos problemas, también estamos ayudando al mismo tiempo, creo yo, a la energía a nivel mundial. Suena así como súper loco, pero es verdad, es Sí, cierto, claro que sí. Sí, influye. sí. Y va ocurriendo. Antes, por ejemplo, ser homosexual era terrible. Hoy un tío homosexual, que nadie lo diga, qué horror, qué vergüenza. ¿Y cómo estamos hoy día? La gente por fin se está liberando y se está haciendo cargo de lo que siente y de lo que le pasa internamente, Ujú, aunque mañana vaya a cambiar, o lo que pase, cómo fluya la vida, ¿no? exacto. Pero es como, de esa manera tiene que salir, Mm, todo tiene que expresarse de esa manera, mientras no le hagamos daño a nadie, por supuesto, ¿no? Si en la claro. familia el tío era pedófilo y luego el sobrino, no sé quién, tiene los mismos, ¿cierto? El mismo programa o lo que sea, por supuesto que tiene que tratarse. ¿M? No es Ujú, que tenga que eso. dejarse fluir. Estamos hablando siempre No, no, no. de Sí, lo que manteniendo obviamente sí, por supuesto, es. no. Exacto. Estamos hablando de casos razonables, no de, Sí, claro, sí, si es sí, que un tenga que ver pedófilo o algo solo así. contigo,
que tú no le Sí, sí, hagas daño a nadie, que tú no le afectes a exacto. nadie, solamente contigo, ¿no? Para que Sí, tú sí, sí. puedas trascender y como bien hablábamos hoy día, para tener relaciones sanas. Ujú. Así es, Y no nos olvidemos totalmente. nunca que los otros son actores que nos vienen a mostrar lo que tenemos dentro. Así es, siempre. Todas las Así es. personas, familia, pareja, nadie nadie está en tu vida porque sí, finalmente, ¿cierto? Claro, ¿cierto? Los padres Eso tampoco es. son aleatorios, por algo tenemos los padres que tenemos también, los hermanos que tenemos, Mm, nos gusten tanto o no nos gusten tanto, ¿cierto? Independiente del tipo de relación que hayas podido tener con ellos, si tu padre se fue cuando tú eras chico o tu madre se fue cuando... Ahí hay cosas que no son casuales, hay todo un tema que hay que, ¿cómo podríamos decirlo? Observar, investigar de alguna forma, sí, entender, sí, sí. exacto. Sí, ser conscientes y, como dices tú, entender, hasta luego poder trascenderlo, hasta que Ujú, ya no sea un tema en tu vida que no te deja avanzar, ¿cierto? O no te deja tener relaciones sanas. Sino que justamente eh, ya lo tienes muy superado, ¿no? Ya lo tienes ujú, bastante trascendido. Aunque nunca sea completamente, porque es verdad, hay cosas que a lo mejor nunca se sanan mm. completamente, pero has hecho trabajo, lo has intentado, has hecho mucho, y ya vendrán las siguientes generaciones a hacer lo que también les toca. Totalmente, sí, yo creo que eso pasa mucho también con los padres, uno de repente hay relaciones complejas con el padre o la madre o con ambos y finalmente llega un punto en que a veces uno entiende que hay ciertas cosas que tú no puedes cambiar de esas personas, ¿cierto? No por eso, claro, es difícil decirle a alguien, eh, aceptar no quiere decir necesariamente que te deje de doler. O sea, me explico, puede ser que te siga pesando de alguna u otra forma, lo vas sanando, obvio, con el tiempo. Una vez que Ujú. aceptas, lo vas sanando, pero es entender de repente que hay cosas de esa otra persona que tú no puedes cambiar y que a veces, em, claro, con los padres, con la pareja es más fácil de repente decir sigo o no sigo, rompo o no rompo con esta relación. Tu padre o tu Claro, madre van a ser tu padre o tu madre por el resto de tu vida. Y tú también puedes decidir si quieres tener una relación cercana o no, también es una opción, ¿cierto? exacto. Pero, claro, sí, es muy interesante todo. Como que al Sí, final me fui para otro, para otro no, 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 lado. pero está bien, y como decíamos hoy día, el tema es, sí, relaciones de pareja, pero también interpersonales y Ujú. perfectamente pueden ser familiares y también son muy importantes y son muy difíciles. Todos los que escuchen Uf, este video se van a sentir identificados. No sí, sí, creo que sí, sí. haya nadie que diga, las relaciones familiares son súper fáciles, qué buena familia me Mm, tocó. No, son difíciles. Pero hay con sí. algunos que uno se entiende mejor, hay con otros que uno se entiende un poquito peor, hay con algunos que uno dice, me gusta, pero poquito. Y luego cada uno a su casa, ¿no? Entonces, Dosificado. claro, pero con la gente que yo estoy vibrando y a lo mejor, claro, mis padres a lo mejor los quiero tener cerca, claro, tengo que empezar a hacer un proceso de aceptación Ujú, y encontrar esa manera de relacionarme con el otro que no me afecte. No tengo ujú, por qué ir a almorzar todos los domingos a la casa de mi padre si no quiero. Eso es un exacto. deber ser. No te Ujú, estás dejando sentir, no te estás ujú. dejando fluir. Es lo que debes ser. ¿Y por qué? Porque si no eres una mala hija, porque si no él se nos va a sentir Mm, mal. sí, Volvemos a lo exacto. mismo. Aprender a decir ¿Dónde- que no si no te da ganas, si no te resuena. Sí, Exacto. totalmente. Sí, 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 sí. Pues Y si sí, la persona se siente mal, bueno, la verdad es que ahí tampoco, ya también ahí es parte de la otra persona, ¿cierto? Tampoco uno claro. se puede hacer cargo, uno también tiene que, claro, velar también por la sanidad mental de uno también. Exacto. El otro también llegará un momento en que tiene que aceptar tus decisiones, Exacto, exacto, sí. ¿cierto? Y ahí se Porque puede entrar nuestro, a conversar incluso, ver qué es lo que está claro, pasando, ¿cierto? claro, claro. Y lo que nosotros hacemos tiene un límite, ¿no? Nuestra área de control es un metro cuadrado, por ejemplo, que ya no podemos
hacer que el otro acepte la situación. El otro lo va a hacer Ujú, cuando quiera y lo va a ujú, entender cuando quiera. O a lo mejor simplemente va a decir, bueno, me gustaría que viniera más veces, pero también que haga lo que quiera y que sea feliz, ¿no? Por ejemplo, cada uno a su manera. Pero sí, es muy importante. Al final podemos, el tema de las relaciones se puede ver de tantas maneras, ¿cierto? Desde tantos puntos de vista, desde tantas situaciones, pero siempre volvemos a lo mismo. ujú. Tenemos que ser fiel con nosotros mismos, tenemos que aceptar, ¿cierto? Aceptarme, aceptar al otro, ser consciente de lo que está pasando, poder decir que no. Hay muchos aspectos que se pueden trabajar. Claro, totalmente. Oye, está a punto de haber acá al lado mío una pelea mortal de gatos. ¿Cuántos son? 5. Mm, Para mí el paraíso. Yo tendría Van a 50. saltar Si los pelos, tuviera, Cami. si tuviera el dinero y la casa para eso, los tendría todos los que me encuentro en la calle y sí, 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 sé que eres gatuna. son tan hermosos. Sí, muy Oye, gatuna. a propósito de dinero, Cami, podríamos hacer el próximo live nuestra relación con el dinero. Eso es muy interesante, muy, sobre todo porque para que, bueno, yo siempre parto de la base, eso lo podemos andar después, de que es una energía finalmente también, ¿no? Entonces, eh, hay gente que piensa que está destinada a no tener dinero. Y yo siempre les digo, no, tú puedes cambiar esto de repente y de repente no requiere mucho para poder cambiarlo. Es lo que estábamos Exacto. diciendo, revisar ciertas cosas, ciertos condicionamientos, etcétera, etcétera. Sí, creo que es un Estamos de acuerdo. excelente tema, excelente. Súper. Así es que, bueno, creo que hemos tocado temas muy interesantes. José, muchas gracias nuevamente por estar acá. A Para ti. mí siempre es un placer. Em, ya seguiremos con más temas, ¿cierto? Así es que bueno, eso. No sé si quieres dar bueno, pueden seguir a María José por Instagram en Tu Cuerpo en Coherencia, ¿cierto? Así se llama el Instagram. ¿Y tu correo cuál es? tucuerpoencoherencia@gmail.com, ¿no? Sí, Sí. tucuerpoencoherencia@gmail.com. De todas así. formas, yo voy a dejar en el video cuando lo suba, abajo en la descripción, todos los contactos de María José, para Ujú, cualquier sí, persona que sí. la quiera contactar, es muy También, profesional. linda. También al WhatsApp, si es más fácil, si es más cómodo, más directo. Yo no tengo ningún problema, Exacto. trabajo mucho por WhatsApp. Y sí, Cami, yo también encantada. Muchas gracias por la invitación una vez más, porque yo pienso que estas cosas sirven mucho, tanto para nosotras, porque lo disfrutamos un montón y vamos, y se nos van abriendo cosas y se nos van ocurriendo y vamos tomando conciencia, y por supuesto para todas las personas que lo están viendo y que lo verán, eh, porque son temas que nos incumbe a todos. Todos nos Ujú. relacionamos con alguna persona, aunque estemos más solos, más acompañados, no importa, pero siempre las relaciones humanas son importantes y nos van reflejando muchas cosas. Entonces, como para hacer un súper resumen, invitarlos, como hoy día el tema era cómo mejorar estas relaciones, fuimos viendo muchas cositas, ¿no? Pero para dar ciertos tips. Ujú. Primero, ¿qué tipo de relaciones tiendo a tener? ¿Sí? Ujú. Son un poquito tóxicas, como decíamos, a qué rol estoy cumpliendo, soy más víctima, soy más salvador, tiendo a ser más victimario, cómo me siento, ¿no? ¿Qué personas atraigo a mi vida? Importante también, tanto de pareja como de Exacto. amistades, ¿cierto? Si a lo mejor estás mirando este video y te sientes más identificada o identificado con el tema de pareja, ¿qué parejas estoy atrayendo a mi vida? Eso ya te dice mucho de ti, ¿sí? Y Claro. luego, eh, a veces vemos el conflicto que está ocurriendo a grandes rasgos, pero luego cuando hacemos algunas sesiones y lo desgranamos un poco, nos damos cuenta que hay muchas cosas más, ¿cierto? Invitarlos, eh, invitarlas a que puedan investigar sobre todo esto,
tener relaciones más sanas y poder hacer un trabajo con quien ustedes quieran, con la Cami, conmigo, buscar esa manera de encontrar la libertad en realidad. Es como libérate Ujú. de tantas cosas que te atan a tener relaciones poco sanas. Libérate. Busca cosas para desbloquearte y para vivir la vida que tú quieres vivir. Relacionarte de la Exacto. manera que tú te quieres relacionar. Quiero tener un pololo que lo veo una vez a la semana. Esa es la relación que tienes que tener. Ujú. No tienes por qué tener Exacto. otra, ¿cierto? Totalmente. Y muy invitados, invitadas a que me escriban al WhatsApp o a Tu Cuerpo en Coherencia. Se llama Tu Cuerpo en Coherencia porque, como dijo la Cami, soy nutricionista y pienso que en el cuerpo se nos manifiestan muchísimas cosas que no están en Ujú. coherencia, ¿cierto? Cuando nos enfermamos es porque algo no está en coherencia. Se Ujú. manifiesta también en nuestra vida, en las situaciones de la vida, sí, pero mucho, mucho también en el cuerpo. Por eso es que Así es. tenemos un cuerpo físico, para poder manifestar cosas. Sí. ¿Sí? Es un nombre el que escogiste que muy sabio, creo yo. Me hace mucho sentido. Sí, sí. Linda, Así es que, gracias. bueno, les dejamos un beso a todos a toda la comunidad, ¿cierto? Y ya estaremos con ustedes de vuelta más temprano que tarde, con diferentes Eso. videos. Así es que muchas gracias, José. Feliz nuevamente de haberte tenido acá y ya estaremos nuevamente juntas en alguna otra colaboración. Claro que Eso. sí. Gracias a ti, Cami, y por tu linda Un energía besito. de siempre. Gracias. Un besito a todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.